Jano, amigo personal de hace muchos años. Coincidimos muy frecuentemente en la Ciudad de México en las reuniones del Consejo y de la Sociedad y en los congresos eh, que se organizan por la sociedad. Él ha participado y ha tenido múltiples trabajos en el campo neuroquirúrgico. Es consejero emérito, vicepresidente del Consejo Mexicano de Cirugía Neurológica. Actualmente también es tesorero de la Sociedad Mexicana de Cirugía Neurológica. No voy a decir todos sus artículos y trabajos de neurocirugía porque son abundantes, créame que son abundantes, pero voy a decirles, a enfocarme solamente a lo bioético. Él es máster en bioética por la Universidad Anáhuac, es presidente del Comité de Bioética del Hospital Ángeles Acoxpa, es autor del libro La neuroética en la práctica de la neurocirugía, su trascendencia en la clínica. Es autor de capítulo en el libro El 80 aniversario del Instituto Mexicano del Seguro Social en el 2024. Organizador de congresos, organizador de cursos, de webinars. Organizó el Congreso de la Bioética, Desafíos y Reflexión en la Práctica Hospitalaria en octubre del 2017. Organizó también las decisiones al inicio y al final de la vida en mayo del 2023. Él organizó también y participó en el segundo Congreso Internacional de la Asociación Mexicana de Neuroética en el 2024. Él es cofundador también de la Asociación Mexicana de Neuroética. Así es que el doctor Miguel Antonio Sandoval Balanzario, pues es un excelente médico, excelente bioeticista, y tenemos la fortuna de tenerlo ahora con nosotros platicando de la famosa neuroética. Doctor Miguel, adelante, es usted bienvenido. Muchas gracias, Dagoberto. Agradezco tu invitación y también a los diferentes personas que nos acompañan, a la mesa directiva, a la doctora Jiménez, a la doctora Belinda, la doctora Velázquez. Muchas gracias por estar aquí con nosotros y agradezco la amable invitación y la presentación que hiciste, Dagoberto. Vamos a Adelante. empezar a compartir pantalla. Ahí está. ¿Se ve? Sí, Sí, sí se se ve. ve. Muy bien. Ok, gracias. Bueno, esta es mi presentación. Me da mucho gusto estar con ustedes, aunque sea a distancia, ahí en este excelente estado, en esta excelente ciudad. Recordaba hace poco tiempo que yo hice hace muchos años, allá en el 80, el R1 y el R de cirugía, cuando todavía RR. Entonces, cada vez que veo el Cerro de la Silla, me atrae gratos recuerdos estar ahí en el hospital de Lynch. No tengo ningún conflicto de interés para presentar esta sesión. Esta es la presentación que voy a hacer. Haré una breve introducción del tema. Definiré qué es la ética, antecedentes de la bioética, de la neuroética, conocer la evolución del pensamiento filosófico ético y su aplicación en la medicina. Definir qué es la neuroética, su ámbito de aplicación y su estudio. ¿Y por qué los profesionales de las neurociencias, investigadores, médicos o lo que nos interese, debemos aplicar estos conceptos ya sea en nuestra práctica médica diaria o inclusive hasta en investigación? Todo diremos que empieza con el desarrollo del conocimiento. Y todo el mundo coincide con los historiadores de el conocimiento que todo empezó con los presocráticos. El aspecto inicialmente filosófico ahí nació, en donde se empezaba a ver al mundo de diferente manera. Antes todo era mítico, todo era religioso. Entonces los filósofos presocráticos que ustedes recuerdan que vivieron allá 700 años antes de Cristo, 200 años antes de Sócrates, empezaron a ver al mundo diferente
Ellos intentaron explicarse ya no con aspectos religiosos del mundo. Probablemente sus estudios, sus conclusiones no sean totalmente ciertas. Lo cierto es que ellos vieron la manera de diferente de ver al mundo. Algunas de las cosas, por ejemplo, Tales de Mileto decía que el origen de todo era el agua, no estaba tan equivocado. Anaximandro decía que la tierra era redonda. Ahí, por ahí se ve a Pitágoras, que también nos decía los números, etcétera. Entonces, aquí inició la civilización propiamente dicho y el estudio de la cientificidad. Era pasar del mitos al logos. Es esto, utilizar la razón. Después vino un periodo oscuro en la ciencia. Realmente pasaron casi 1500 años para que se desarrollara el método científico. Nada más mencionaré dos grandes científicos. Francis Bacon, que nos habla de el método científico visto desde el punto de vista de método inductivo, esto es, de lo particular a lo general, y René Descartes, que nos habla del método científico visto desde la deducción, de las generalidades hasta lo particular. No quiero adentrarme más en esta historia de la ciencia y me brincaré rápidamente al aspecto de las neurociencias. Hoy, no hay duda, estamos viviendo una época de las neurociencias. Quizás hace 50 años vivimos una época de la genética y hace 60, 70 años, 80 previos, una época de las matemáticas. Pero hoy no hay duda, estamos en una revolución científica, como veremos en el transcurso de esta charla. Hoy tenemos una cultura neuro y realmente no sé cuántos neologismos hay, pero hay neuroderecho, neurogenética, neuroinmunología, neuroeconomía, neuromarketing. ¿Y por qué hay todo este tipo? Porque las neurociencias están dando un paso trascendental en la evolución del hombre y en su conocimiento. Entonces, esta aplicación del conocimiento científico y hacia el hombre es lo que nos ha dado la pauta para el desarrollo de la neuroética, que es lo que veremos a continuación. Todo empezó definiendo qué es la ética. Habitualmente cuando hablamos de ética, mucha gente tiene la posibilidad o piensa que es un aspecto religioso y que es un aspecto prohibido. Nada más alejado de la realidad. Ahí nos dice, aquí está lo bueno y aquí está lo malo, pero con aspectos prohibitivos. Como dice Peter Singer, eso no es la ética ni es la bioética. Definiendo a la ética como lo definen los griegos, básicamente, y la moral prácticamente significan lo mismo, que son carácter, modo de ser, costumbre o ser. Si queremos hacer un poco más específicos, diríamos que la ética, como lo definen los filósofos, es una disciplina que constituye la reflexión del comportamiento humano. ¿Qué es esto? ¿Por qué el hombre tiene que actuar de tal manera? Esa es la reflexión. Nada de prohibiciones, nada de imposiciones. Es una reflexión, tal y como ustedes lo saben, lo desarrolló Sócrates. Y moral es el conjunto de principios y valores que cada generación o cada cultura transmite sobre el modo de comportarse para que se lleve una vida justa y buena. De modo que ética y moral es todo aquello que se refiere al modo de ser o carácter adquirido como resultado de poner en práctica unos hábitos que los consideramos buenos. Adela Cortina, una gran bioticista española, recientemente publicó en su libro, decía, bueno, al final de cuentas son lo mismo, tienen el mismo origen y todos se refieren a comportarnos de una manera adecuada, de una manera justa. Así es que si vamos a hablar de ética y moral, no importa que lo tengamos que decir como sinónimos, porque significan lo mismo. Y en la jerga médica, en la jerga cotidiana, pues a veces nos referimos a ética y a veces nos referimos a moral. Pero insisto, para fines prácticos, tomémoslo como sinónimos. Ahora, hasta antes de la aparición de la bioética, ¿quién nos daba estos conceptos? Los filósofos y los religiosos. Los religiosos, dependiendo de la religión que uno practicara, y los filósofos, bueno, de la corriente utilitarista, la corriente deontológica, la corriente dialógica, la corriente aristotélica. Todo eso nos los daba. Recientemente, con el apoyo de las neurociencias, la definición actual la podemos decir que la moral o ética
Se refiere a principios universales que deberían de guiar la conducta humana. Esto es a lo que le está apostando la neuroética, a que haya principios universales y no dictados necesariamente por un grupo filosófico, un grupo religioso. Para ver el desarrollo a través de la... Alguien tiene su micrófono apagado, no sé si lo quiera. Alguien tiene el ¿Lo quiere micrófono activar? abierto, doctor. Sí, ok, gracias. Entonces, estas son las etapas de la ética a través de la humanidad y a través de la medicina, y básicamente están relacionados también a la evolución del conocimiento mismo. Yo la he dividido en 4 etapas arbitrariamente. La etapa 1, desde la época griega clásica hasta el Renacimiento. La etapa 2, desde el Renacimiento hasta el siglo XX, el nacimiento de la bioética. La etapa 3, de la bioética en 1970-71 al nacimiento de la neuroética, y la etapa 4 del nacimiento de la neuroética hasta el año 2002 hasta la actualidad. Brevemente, para que podamos entender estos conceptos y saber por qué estamos parados en la neuroética, ¿cuáles eran las características en esta fase 1? Inicialmente era de tipo mágico, religioso, después los griegos convirtieron el caos en cosmovisión y entonces explicaron racionalmente cómo es el mundo, el estudio del ser, y estaba basado en la razón y en las virtudes. La ética aristotélica, la ética socrática, la ética platónica. No debemos olvidar que aquí está el juramento hipocrático, que era un juramento que prácticamente tiene los principios actuales de la bioética. El único principio que no tiene es la autonomía, que después hablaremos. Entonces, por lo tanto, era una ética paternalista basada en la religiosidad, principalmente el catolicismo, que es el que predominaba. Había pocos conocimientos médicos hasta esa época y era una ética piadosa. Este tipo de ética en relación a la relación médico-paciente perduró hasta bien entrado el siglo XX. Ética de tipo paternalista. Después viene la fase 2 en que aparece del Renacimiento a la época moderna. Surgen ya los derechos humanos, recordemos con la Revolución Francesa, los derechos sociales, después los derechos del trabajo, los derechos de la salud más recientemente. Hay grandes avances científicos, la ética ya deja de ser exclusivamente religiosa, sobre todo a partir del Renacimiento, con los grandes pensadores que aquí tenemos, ¿no? Entre ellos nada más quiero destacar Emmanuel Kant, que en 1700, al finales del siglo XVIII, da su concepto de lo que es la autonomía. ¿Qué es esto? Que el hombre sea su propia ley, a diferencia de que antes el hombre era heterónomo, a él le daban sus leyes. Inicia la autonomía de los pacientes, médico-pacientes, deja de ser la ética una ética paternalista para convertirse autónoma, ya es plural, ya no es una relación de dos, sino de varias protagonistas, como veremos en las siguientes imágenes. Después aparece ya la bioética. La bioética realmente la primera persona que lo mencionó es Jard, un pastor austriaco allá en 1923-25. Pero esta palabra bioética surgió en relación a los conceptos de vida del ser humano con los animales y con las plantas. Ya desde ese momento, este pastor decía que pudiera haber una contribución no ética en este tipo de relaciones. Es en este concepto en que lo toma Porter. Porter, como ustedes saben, es un científico oncólogo, no era médico, mas sin embargo tuvo la visión de detectar los grandes problemas biotecnológicos que se empezaban allá a mediados del siglo pasado, principios de 1960, 70. Entonces tuvo esa visión y en su famoso libro, La bioética, un mundo hacia el futuro. Él comentaba, ustedes conocen su artículo, su libro, que si no somos capaces de comprender y entender a la naturaleza animal, a la naturaleza de las plantas, a la naturaleza viviente, vamos a desaparecer. Entonces, como ven, esta era una ética de la biología, una ética de la vida. Todavía nada en los aspectos humanos. ¿Cuándo empieza la bioética clínica? Empieza con el principialismo.
Esto gracias a un reporte, el reporte Belmont, este famoso reporte Belmont. Recordemos que esto surgió porque en 1932 se hizo un experimento en Tuskegee, que era un experimento en Alabama en personas afroamericanas. Entonces empezaba a estudiar la sífilis, 1932 y terminó en 1970-72. A pesar de que en 1923 se descubre la penicilina y se empieza a utilizar en 1943, este experimento siguió. Siguió y fue tan criticado que el presidente Clinton tuvo que pedir permiso. Pero en este reporte Belmont que le encargó el Estado de la Nación Americana a estos pastores, estos filósofos, no eran médicos, Buchan y Children, estaba mal escrito ahí, es Children. Entonces en su famoso libro dice Principios de la Ética Médica, aparecen ya los datos principios. Ya aparece la autonomía, el consentimiento informado, la no maleficencia, que sí aparece en el juramento hipocrático, la benevolencia y la justicia. Es aquí a donde empieza la bioética, si la quisiéramos llamar clínica. ¿Cómo ha evolucionado la bioética? ¿A qué se debió su aparición? Sin lugar a dudas, a evolución de las sociedades, con el desarrollo de los derechos humanos, sociales, políticos y al final de cuentas, hasta bien entrado el siglo pasado, los derechos de salud. ¿Y qué son estos? La autonomía, ahí lo señalo con rojo, porque antes la medicina era de tipo paternalista. Hoy la medicina es heterónoma. Ya los pacientes levantan la mano y dicen, yo quiero participar. Y esto ya lo vemos plasmado en el consentimiento informado, que ya es inclusive de tipo legal. Y cuando no lo hacemos el consentimiento informado, entonces estamos incurriendo en una mala práctica médica. Desaparece la medicina paternalista y se desarrolla la interdisciplinaridad. Antes, ¿cómo era la medicina? Una relación de dos, un paciente, un médico y se acabó. Y ahora no. Hoy viene mi paciente al consultorio, tiene que atenderlo primero la asistente médica, luego a veces a lo mejor un residente o un médico que me ayude, pasa conmigo, le tengo que mandar 2 o 3 estudios, rayos X, rehabilitación. Entonces, interdisciplinaridad. También intervienen aquí inclusive ya hasta los seguros. ¿Qué es esto? La medicina ya ha cambiado de su atención y a veces los médicos no nos adaptamos a esto y queremos todavía seguir ejerciendo la medicina de tipo paternalista. Esto nos pasa muchas veces en las instituciones públicas. Ya vino, se tiene que operar, no se tiene que operar, a Dios que le vaya bien. El otro gran avance que propició la aparición de la bioética es el desarrollo biomédico. Prácticamente el siglo pasado fue de la genética y de la biología de la reproducción. Empezaron a clonarse las personas, hay trasplantes, procreación asistida, experimentación humana, y en el aspecto neurológico, la neuroimagen se desarrolló en forma increíble. Obviamente la genética, vimos el código genético que se haya descifrado. Pero también aparece otra parte aquí, el desarrollo de la conciencia ambiental. Quizá estos son los aspectos básicos que la bioética ha dejado de ser vista desde el punto de vista exclusivamente médico, sino también se preocupa por los ecosistemas destruidos, la investigación en animales. Cada vez hay más corrientes que dicen que los animales ya no deben ser utilizados para investigación, y creo que tienen razón. Los alimentos genéticamente modificados. Todo esto nos hace desarrollar la conciencia ambiental. Hoy sabemos que este siglo es el siglo de la lucha por el agua. Así Potter, este gran científico, tuvo esa visión. Para resumir esto rápidamente, origen en una línea del tiempo, donde aparece la medicina, la ética médica, 400 años antes de Cristo, con el juramento hipocrático, paternalista, religioso, benevolente, no maleficiente. Viene la bioética, una nueva sabiduría ligada a la biología, no a aspectos eminentemente médicos o relación médico-paciente, al bien social y a la ciencia de la supervivencia. Quizá le podríamos agregar ahí también una ética de tipo ecologista. Después ya viene la ética clínica con el principialismo, una de las corrientes de la bioética que ustedes conocen, la autonomía, no la beneficencia, la no maleficencia, la justicia.
y la beneficencia. Aquí el principal principio en esto es la autonomía. ¿Sí? Esto sí lo tenemos que ver. Si algo se ha afanado a finales del siglo XX, a principios del siglo XXI, es esta palabra autonomía que lo vemos reflejado. Entonces, hasta aquí, y vamos bien en relación a aspectos bioéticos. ¿Qué pasa en el año de 1990? El presidente Bush desarrolla la década o menciona la década del cerebro. ¿Cuál era el objetivo? Tratar de descubrir los grandes problemas neurológicos que presentaba la sociedad americana. ¿Y cuáles estos eran? Uso de drogas, los accidentes cerebrovasculares, la enfermedad de Alzheimer, enfermedades demenciales, los traumatismos por las guerras, los parapléjicos. Esto despertó un boom, créanme, en la evolución de las neurociencias, como un conocimiento trascendental. Simple y sencillamente lo que queríamos era descubrir la cura de estos problemas neurológicos. Estados Unidos es un país que de repente da este tipo de declaraciones. Allá por los 60, si no mal recuerdo, 70, Donald Reagan dijo, vamos a descubrir, no sé si fue él, la cura del cáncer. Y hubo todo el dinero del mundo. Ahora, esto mandó a decir Bush, vamos a descubrir las alteraciones neurológicas, las vamos a diagnosticar y las vamos a tratar. Entonces se vino un boom. Este boom hizo necesaria la aparición de la bioética. La bioética apareció en el año 2002. Antes, la ética era cuestión de médicos, cuestión de investigadores, pero la neuroética en San Francisco se reunieron un grupo de personas, no necesariamente médicos, se reunieron juristas, religiosos, abogados, médicos de la sociedad civil y periodistas, y vieron que había un gran problema y hicieron y desarrollaron la neuroética como una respuesta a los grandes acontecimientos científicos y su aplicación en los seres humanos. Entonces, creo que le tenemos que agradecer a este grupo de personas que nos pusieron ahora sí que el dedo en la llaga, porque, como ustedes saben, muchos de estos conocimientos eran aplicados a veces sin los rigores científicos. Un poco de antecedentes que siempre es importante revisarlos. Al hombre, a los dioses griegos, permítame esta expresión, también les interesaba saber cómo estaba constituido el cerebro. Y vemos en la mitología griega el primer tratamiento neuroquirúrgico de las cefaleas. Zeus, el gran dios, y Metis, su esposa. Zeus tenía un dolor de cabeza, una cefalea importante. Hesíodo, un dios del acero, le dio un hachazo, salió Atenas ya bien formada y Zeus se curó. Entonces, como ven, siempre le ha interesado. Ya lo decía Hipócrates, el origen de Hipócrates desde hace 400 años y Aristóteles después, el origen del asiento de las emociones, de las pasiones, de la ira, del enojo, del conocimiento, es el cerebro. Aunque después casi un año, 1500 años, hubo un oscurantismo de la ciencia y se olvidaron estos conocimientos hasta que no vino el Renacimiento. Pero vean, es importante este. Otra cosa es que ya vemos en las culturas incas cómo también se preocupaban por tratar de sacar a los malos espíritus. Este es un cráneo de una cultura inca que vemos dos tépanos, diríamos los neurocirujanos, dos craniectomías perfectamente bien diseñadas, simétricas, y que tenían ya tejido óseo de regeneración, lo cual indica que nuestros pacientes en aquella época vivieron. Les quitaron, entre comillas, los malos demonios, los malos espíritus seguramente, pero vivieron para contarlo. Y ahí está la muestra. Sí sabían dónde estaba el alma, entre comillas, sí sabían dónde estaban las ideas. No hay duda que el Bosco, en esta pintura pintada en 1400 y tantos, vemos la extracción de la piedra de la locura. Ahí vemos al sacerdote con una especie de
cachucha, que el Bosco lo ejemplificaba en forma de burla, el paciente lleno de dinero, los sacerdotes y la monja, ¿no? Como burlándose de, en esa época, ustedes saben, el Bosco fue una persona sumamente inteligente y vamos a decirle que era una persona poco deseable para la sociedad. Entonces, le ha interesado el estudio del cerebro. En este caso de la lobotomía, empezó en 1900 y Villegas Muniz. Ellos sabían ya, en ese tiempo, Edgar Muniz era un científico muy destacado, recibió el premio Nobel al descubrir la angiografía cerebral, entonces era un científico destacado, pero empezó a hacer lobotomías en el lóbulo frontal, básicamente a través de un picayelos, como ahí se ve, a través de arriba de la órbita, les picaba y los destruía. Pero no nada más atendía a pacientes con alteraciones psiquiátricas, atendía a pacientes homosexuales, a pacientes de depresión. Inclusive una hija de Kennedy se hizo practicar esta cirugía para tratarla de salvar. Eran los conocimientos. Nos dejaron grandes enseñanzas, sí, pero también hubo un gran malestar después de que se descubrió cuáles eran los principios de este tipo de cirugías. Volvemos otra vez a nuestra historia de la neuroética, del desarrollo de las neurociencias como un conocimiento trascendental. Así lo vio inicialmente Barack Obama en el año 2013, en el cual mencionó una iniciativa para tratar de descubrir los secretos. Un conocimiento muy importante. Igualmente, la Comunidad Económica Europea en el año 2016 no se queda atrás y también lanza su proyecto. Y los objetivos: crear y aplicar nuevos instrumentos que permitieran el mapeo funcional y el control de la actividad neuronal a un alto grado de resolución, entender al cerebro, entender cómo funciona. Avanzar en el conocimiento del cerebro mediante la reconstrucción electrónica de su arquitectura, de su estructura y sus funciones. No solo por la importancia del mismo, sino también por la promesa de potenciales aplicaciones en campos variados, desde de la medicina a la informática. Y maravillosos avances hemos tenido ya en una aplicación clara. Nosotros que nos dedicamos a las neurociencias disfrutamos de estos conocimientos maravillosos. Seguramente el doctor Tamés se recordará que cuando empezamos a estudiar medicina y después neurocirugía, nos decían los médicos de la aguja y la burbuja. ¿Por qué de la aguja y la burbuja? Porque hacíamos angiografías carotídeas a través de una punción a nivel de la arteria carótida del cuello. Y con eso éramos capaces de hacer diagnósticos. Ah, ¿y por qué de la burbuja? Porque a través de una hoja de punción lumbar inyectábamos aire y entonces lo recorríamos todo el espacio braquianodeo. Y con eso hacíamos. Hoy ha llegado la tomografía, la resonancia funcional, el ultrasonido de alta resolución, etcétera, que ya nos permite hacer unos diagnósticos a la brevedad. También por ahí decían, en cuanto llegó la tecnología, en cuanto llegó la resonancia, se acabaron los médicos de neurología. Esto no es de cierto, pero así se ve el avance y por eso lo puse con esta palabra trascendental, importante, que ha tenido el desarrollo de las neurociencias. ¿Qué es lo que ha propiciado esto? Ha propiciado mayor investigación, este gran avance. Créanme, hay muchísimo dinero, miles de millones de dólares americanos y europeos en la Comunidad Económica Europea, pero también hay en diferentes partes del mundo. Investigación increíble que hemos tenido, desarrollo de la tecnología, lo estamos teniendo, simplemente la resonancia magnética, las prótesis, la terapéutica, el mejoramiento del comportamiento cerebral y un mejor entendimiento de la conducta humana. Ojo, entendimiento de la conducta humana. Es aquí una de las vertientes
de la neuroética. Entonces, tenemos una gran expansión, tenemos conocimientos exponenciales cada día. No sé cuántos cientos o miles de artículos salgan de neurociencia en general. Y la gran mayoría ya con una distribución, con una aplicación eminentemente clínica, los estimuladores de cuarta generación, columna, el entendimiento de las prótesis de columna, etcétera. Van directamente ya a la aplicación. Entonces allí donde surgió la ética, la neuroética en este caso, no como una manera de prohibir las cosas, sino como una manera de reflexión. Por eso, a veces en los comités de bioética, cuando nos presentan un protocolo de investigación, no quieren presentarlo porque les dicen que les vamos a prohibir cosas o los vamos a limitar. No, la neuroética no es eso, la ética no es esto, la bioética no es esto. Es un momento de reflexión y como decía Aristóteles, ten un momento de reflexión y obtener la mejor resultado, el mejor método prudencial, la reflexión. Y eso es lo que ve la ética, la bioética y la neuroética. Entonces, llegamos ya a la definición de lo que es la neuroética. Es una disciplina nueva, 2002. Ahí sí sabemos cuándo nació. Claro, hay unos antecedentes de Patricia Church y Pat Chorlendal y un neurólogo allá por 1980 que participaba en los comités de bioética como neurólogo. Y entonces él también acuñó la palabra neuroética. Pero la neuroética sabemos cuándo nació, en el 2002, en San Francisco, en Estados Unidos. Entonces, como ven, es una ciencia relativamente nueva, 20 y tantos años. Como decía Lela Cortina, es un niño todavía pequeño, pero está dando mucha guerra. Que se ocupa de la aplicación ética. Eso ya nos tenemos muy bien relacionado con la bioética, con la ética legal, una cosa que no veíamos en las otras. Ya tenemos implicaciones legal porque ya también está metida la sociedad de los avances científicos y neurotecnológicos. ¿Sí? Ya no nada más es relación médico-paciente, ya también las cuestiones legales y las cuestiones sociales. Hoy los prestadores de servicio, los investigadores dicen, bueno, ¿qué vas a investigar? ¿Tiene una relación, un beneficio para la humanidad? Adelante. Ya se cuestiona. Muchas veces antes decía, bueno, a ciencia. Y como decía Pérez Tamayo, a ciencia. ¿Y cuál es la mejor ciencia? Ni básica ni buena, la que se haga mejor. Tenía razón, pero hoy ya todo tiene que ser con un enfoque social. Y por último, el otro carácter es interdisciplinario. Ahora sí, ya participan la sociedad como el representante, algunos representantes de la sociedad, las cuestiones legales, las cuestiones jurísticas, los filósofos, los médicos y obviamente los neurocientíficos. Entonces, la neuroética es eminentemente una disciplina interdisciplinaria. Ya la bioética también lo es. Actualmente, ustedes lo saben, en los comités de bioética no nada más tienen que estar los médicos, no nada más tienen que estar las enfermeras, ya se ve trabajo social, ya se ven los abogados y un representante de la sociedad civil. Campo de la aplicación de la neuroética. Ya la definimos, que es la neuroética, ya definimos de dónde nació y por qué nació y el objetivo. Aplicación adecuada de los principios y los avances neurocientíficos y tecnológicos en la mano. Pero al final de cuentas, ¿qué estudia? Tiene tres ramas muy provocativas. La primera, la neuroética que llamamos práctica, que es el estudio de las aplicaciones correctas en el ser humano del avance neurocientífico, que le llama Sales, Aline, le llama también Ketanis Evers, le llaman ética de la neurociencia. Ok, yo tengo unos avances científicos, entonces desde el punto de vista ético voy a dar una serie de guías para que tengan una aplicación. Hay quien dice, bueno, es una bioética aplicada. Muy bien, le compramos esa idea que la neuroética de tipo práctico es una bioética aplicada. Pero nada más que recordemos que la aplicación es en el
cerebro, en la estructura de que nos hace ver las personas, el ser mismo. Entonces, por eso tendríamos que tener mucho cuidado. Pero hay quien dice, no, 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 es lo mismo. Hace años algunos científicos se decían, no, ¿para qué quieres neuroética? No funciona, es lo mismo que la bioética. No, es una ética aplicada al funcionamiento, al estudio y funcionamiento del cerebro humano, el órgano más importante del ser humano. Esa es la primera parte. La otra parte, la neuroética fundamental, y es aquí lo trascendental. ¿Qué estudia la neuroética fundamental o qué pretende estudiar? Es el estudio de las bases moleculares y neurológicas del comportamiento humano. Es la ciencia de la ética. Antes, ¿quién estudiaba el comportamiento humano? Lo mencionamos en una de las primeras diapositivas. Los filósofos, con sus diferentes corrientes que ya tenemos, los bioeticistas con las diferentes corrientes y los religiosos. Hoy, la neuroética trata de entender la conducta humana desde un punto de vista científico, definiendo como ciencia el desarrollo experimental, la observación. Ya no nada más el razonamiento, sino demuéstrame. Y esta es una parte muy provocativa y por eso le llaman la neurociencia de la ética. Como decían los bioeticistas, dicen, bueno, entonces es que los filósofos, es que los eticistas ya nos vamos a quedar a un lado. No, al final veremos cómo se está mezclando o cómo debería de mezclarse los neurocientíficos con los sociólogos, pero sobre todo con los filósofos, para dar una respuesta de unos aspectos éticos universales, que es lo que pretende. Otra cosa que está teniendo la neuroética es la neuroética conceptual. Bueno, vamos a ver si el aspecto científico del estudio de la conducta humana puede enmendarle la plana a los filósofos para que también puedan aterrizar en unos aspectos del conocimiento, que es el conocimiento que Aline Sales, una neuroeticista argentina, avecindada en Suecia, nos dice que es la neurofilosofía. ¿Qué es esto? Bueno, vamos a estudiar a la filosofía ya no nada más desde el punto de vista razonamiento lógico, sino vamos a ver si podemos aplicar el método científico. Este tercer concepto apenas se está desarrollando. La bioética, la neuroética nació con la neuroética práctica y con la neuroética fundamental. Como ven, son dos aspectos trascendentales. La aplicación correcta de los avances científicos, éticas, y aquí le apoyamos en el ser humano, pero también el estudio de las bases moleculares desde el punto de vista científico. ¿Qué es esto? ¿Queremos o quieren buscar los neuroeticistas el origen de la conducta humana? ¿Seremos capaces de encontrarlo? Esa es la apuesta. Ética de la neurociencia y neurociencia de la ética. ¿De dónde se surte? De la aparición de la resonancia magnética funcional. Apenas a finales del siglo pasado apareció la resonancia, pero con la resonancia funcional ya podemos saber, y ustedes lo saben bien, qué áreas se despiertan en el cerebro. Y esto se mide con la concentración de oxígeno, con el concepto de Bohr. Entonces, a los pacientes, a las personas, se les da un dilema ético y se ve qué áreas están involucradas en sus decisiones. Esto es un avance también llamado trascendental. Es un estudio invasivo, no invasivo prácticamente. Eso nos permite bien. ¿De dónde más se surte la neuroética? De la información obtenida de las cirugías. Sin lugar a dudas, lo que hizo Walter Friedman nos dio información. Hayan sido cosas buenas o malas, pero nos dio información de cómo quedaban los pacientes. De ahí nos surtieron. Desarrollo del conocimiento de los psicofármacos. Antes, cómo se estimulaba el sistema nervioso central, los médicos residentes lo utilizaban, el famoso Ritalin. Hoy que están estudiando el modafinilo.
Hoy que se aplican, que toman el modafinilo, un medicamento para mantenerlos despiertos. ¿Es bueno o es malo? ¿Se va a aumentar el conocimiento de la actividad cerebral? No lo sabemos, pero ahí está presente y no tenemos que ocultarlo. En las cuestiones neuroquirúrgicas, y esta frase básicamente la acuñé para los neurocirujanos. ¿Por qué? Porque nosotros somos los que aplicamos los chips, aplicamos los electrodos, aplicamos los estimuladores, realizamos las operaciones en el cerebro y a veces no queremos participar en este desarrollo de la ciencia, en esta obtención del conocimiento científico. Tenemos que hacerlo. Estudio de la neuropsicología desde el punto de vista de las imágenes. Ya también lo estamos viendo, los psicólogos, cada vez hay más psicólogos que se interesan, inclusive ustedes lo saben, hay neuropsicólogos, maestrías y doctorados. Y muchos de estos avances del actual entendimiento es dada por los psicólogos. Otro aspecto importante es el estudio de los hallazgos incidentales en la resonancia magnética. Después de los 50, 60 años, el 30-40% de los pacientes que le hagamos una resonancia de cuerpo entero van a tener un hallazgo incidental. ¿Qué le vamos a hacer eso? Eso las personas más jóvenes, que Dagoberto y yo, lo saben bien, lo voy a operar. Aunque muchas veces no tenga ninguna relación con la clínica y lo hace. Tengo un trabajo publicado que nos habla de esto y vimos que el 30% de las resonancias magnéticas aquí en el hospital tienen algún hallazgo incidental. Llama la atención los adenomas, que nunca dan sintomatología. Los vigilamos. Todo esto nos ha permitido hacer una introspección de mentales, una reflexión hacia dónde vamos y qué somos. La neuroética es una ciencia de 20 y tantos años de edad, pero con mucho arraigo y desarrollo mundial. Estados Unidos, ahí están los libros, la Sociedad Internacional de Neuroética, de Canadá, de Buenos Aires, y en México tenemos la Asociación Mexicana de Neuroética desde hace varios años en el cual estamos trabajando. Entonces, a pesar de ser una ciencia joven, sigue dando y seguramente dará mucha guerra. ¿Cuáles son, volviendo y aterrizando rápidamente, los aspectos prácticos que debemos de estudiar? La obstinación terapéutica. Hoy los pacientes en terapia intensiva prácticamente pueden durar el tiempo que quieran. Le falla el pulmón, le pongo un ventilador. Le falla el corazón, le pongo un marcapaso. Tiene insuficiencia renal, le pongo un prisma. Y así, etcétera. Los podemos llevar por meses, ¿no? Aquí hemos tenido pacientes que a veces 2 o 3 meses nos damos cuenta en los comités que el pronóstico a los 8 o 15 días era pobre, pero todavía lo seguimos. Pero es una línea muy delgada. ¿Hasta cuándo permitir el tratamiento que ya va a ser inútil, que ya va a ser fútil? ¿Hasta cuándo permitirlo? Es una línea muy delgada. ¿Cuándo va a ser? ¿Cuándo el tratamiento médico, quirúrgico va a ser dañino? Un concepto que tenemos que ir tomando y que tenemos que enseñar a las generaciones. La ley de voluntad anticipada en aspectos neurológicos. Tenemos la ley de voluntad anticipada en aspectos oncológicos, pero no neurológicos. ¿Qué vamos a hacer con aquellos pacientes demenciales? Esclerosis múltiple, esclerosis lateral amiotrófica. La eutanasia. ¿Lo debemos permitir? Al final de cuentas, si en este siglo estamos diciendo que todo es autonomía, ¿por qué no permitirlo? Se está empezando a discutir la muerte encefálica. Cada vez tenemos mayor evidencia que aquellos pacientes que en teoría están en estado vegetativo persistente tienen algunos signos de que no están totalmente vegetativos, que tienen actividad cerebral, y eso lo tendríamos que ver. Al final de cuentas, los criterios de muerte encefálica fueron hechos para los trasplantes, el famoso comité de Harvard en 1968. Entonces tendríamos que discutirlo esto. Son buenos, no hay duda, ha permitido que los trasplantes se hagan, pero también podemos haber caído ya en el abuso. La vulnerabilidad del paciente neurológico.
Es otro problema. Bueno, dice el consentimiento informado que el paciente debe estar consciente y que haya entendido. Un paciente neurológico estará al 100% de su capacidad. Pues no, es vulnerable. La equidad de recursos. En los hospitales privados tenemos todo, en el primer mundo tenemos todo. En los hospitales públicos, ¿qué tenemos? Limitados los recursos. Actividades de investigación. Tenemos que promover que todos los hospitales, por mínimos, por pequeños que sean, tengan un comité de investigación en bioética. Y si es cuestión neurológica, en cuestiones neuroéticas. Y desarrollo de nuevas tecnologías y su aplicación. Eso que tuvimos ahí en Miami, de las nuevas tecnologías en columna. Y la gran mayoría de las prótesis en columna que aplicamos no estaban aprobados en pacientes. Únicamente las aprobaron en animales o desarrolló la tecnología. La COFEPRIS aquí en el país, y son aspectos económicos. Uso de células madre, uso de células embrión. Los tenemos en el mundo. ¿Qué vamos a hacer con esos embriones? Son seres humanos, alguien dice que sí, alguien dice que no, pero tendríamos que discutirlo. O los mandamos a investigación, también. Bueno. ¿Qué pasa? Rápidamente seguimos en ética práctica. ¿Qué pasa cuando aplicamos para Parkinson movimientos anormales? Para psiquiatría por problemas de este tipo. Ok, los curamos de los trastornos funcionales de movimiento, pero también tienen activos, fluidez verbal reducida, la memoria a corto plazo, y por ahí hemos visto que cada vez vemos pacientes con depresiones que nos pudieran llevar al suicidio, y a veces vimos esto: apatía, risa, trastorno del control de los impulsos, la toma de riesgos, conductas, juego de palabras, hipersexualidad. Insisto, no pongamos un límite a la investigación, aplicación, pero sí tenemos que reflexionar, que reportar estos efectos adversos. Una cosa bien importante, el conocimiento de la aplicación de las neurociencias en la neurotecnología, las interfaces cerebro-corazón. ¿Qué es esto? Ya somos capaces de obtener información de la actividad inicialmente neuronal. Ya lo hacíamos. ¿Cómo lo hacemos ahora? Ya lo hacíamos con el electroencefalograma y ahora lo hacemos con la resonancia magnética. Tenemos información de la actividad de las neuronas. ¿Qué se está haciendo en estas famosas interfaces cerebro-computadora? Se lo obtenemos ahí a un cerebro, le ponemos un electrodo, le hacemos una resonancia magnética o un ultrasonido de alta definición, adquirimos esas imágenes, las mandamos a una computadora y se las regresamos al paciente para que pueda tener efectos de ayuda. Por ejemplo, neuroprótesis, que se empiece a leer y entender las palabras. Pero también estamos obteniendo información de su ser. Ahorita lo vamos a ver. Entonces, es un avance impresionante, ¿no? A ver, yo me estoy parapléjico, me estoy lavando no puedo lavarme los dientes, me conecto a mi cerebro con un electroencefalograma, con una resonancia, me interpreta qué es lo que yo quiero la computadora, va un brazo robótico y lo mueve y en este caso me lava los dientes. Pero estoy obteniendo información de su cerebro. Por eso decía la anterior imágenes que podemos utilizarla maliciosamente. ¿Cuáles son los problemas neuroéticos de este tipo de tecnología? Algunas preguntas. ¿Cuáles son los usos que deberían de darse a la interfase cerebro-computación? ¿Usos médicos exclusivamente? ¿O aumentar el aspecto cognitivo?
alguien decía, bueno, pues si me van a poner un chip y me van a ahorrar las clases de ir a aprender un segundo idioma o un tercer idioma, pues qué bueno que me lo pongan. ¿Es bueno? Es malo. A los estudiantes, pues les vamos a dar un poco de modafinil para que aumente la actividad cognitiva. ¿Qué peligros y beneficios a la sociedad pudieran resultar del uso masivo de estas interfaces? Ya las tenemos, están a la vuelta de la esquina, son muy costosas, pero de que están presentes, ya lo estamos haciendo. Ahora, las vamos a aplicar nada más en el aspecto de deficiencias o problemas de incapacidad, o podemos aumentar los aspectos cognitivos. ¿Habrá un caso o escenario que ameritaría el uso diario de la interfaz de cerebro-computación? A lo mejor alguien que tiene una prótesis también, que no puede caminar, que no puede mover las extremidades, pudiera hacerse. Pero a todos, ¿cómo afectará la interfaz de cerebro-computación nuestra relación con la tecnología a corto y a largo plazo? La equidad de recursos aquí también deberíamos de verla y deberíamos de manejarla. Ahora, consecuencia del desarrollo neurocientífico y su aplicación. Vámonos metiendo un poquito a la neuroética fundamental, a la ética de la neurociencia, de la ética. Estamos afectando al cerebro, ya sea con una prótesis, ya sea con un brazo de robot, ya sea con un estimulador. Estas acciones estarán afectando su actividad normal. ¿Dejará de ser Pedro Pérez? Muchos de los pacientes a los cuales se les aplica una estimulación profunda por una enfermedad de Parkinson dicen, sí, doctor, ya me ha quitado los movimientos, pero me siento diferente, no soy el mismo. Su actividad normal se ha alterado. ¿Eso es lo que queremos? Su autonomía ya no será lo mismo. ¿Tendrá su libre albedrío o no tendrá libre albedrío? Su persona, su identidad. Si hablamos hipotéticamente ya se habla de trasplantes de cerebro, ¿no? De la cabeza. Hipotéticamente, pues ya bueno, ¿de quién será el cuerpo y de quién será la cabeza? Nos estamos ya metiendo en estas conductas de, si quieren, lo llamamos así, de jugar a ser de Dios. Bueno, este es otro concepto provocativo. Con los métodos de información de la actividad neuronal, ¿podemos ya leer la mente? Aquí tenemos dos conceptos, cerebro y mente, como decía Descartes y que decía Antonio Damasio. Descartes decía que eran separados, Damasio dice que son juntos, y es lo mismo. Y efectivamente, la mente, la actividad consciente, la intimidad de hacer cosas, es el producto de la actividad neuronal. Ya tenemos registro de actividad neuronal. El electroencefalograma, la resonancia magnética funcional y el ultrasonido de alta precisión. Nos dan imágenes y nos dan información de cómo está funcionando las neuronas. Pero si sabemos que las neuronas tienen actividad y su producto es el pensamiento, lo podemos leer. Veamos. Esta es una imagen que saqué de internet, lo mismo, una interfase cerebro-computadora. A los pacientes le dan una serie de imágenes, el paciente no habla, le ponen una serie de imágenes, el paciente a través del electroencefalograma, a través de resonancia magnética, le da la información, esa información se refleja en la computadora y vean qué sucede. Arriba son las imágenes que se le presentaron al paciente. Y abajo está esa reconstrucción de imágenes a través de la computadora. Son muy similares y son muy impresionantes. Estamos leyendo ya la mente, la actividad neuronal.
Pareciera ser que sí. Hoy sabemos, ya bien estudiado, todas las estructuras neurológicas que están involucradas en la conducta humana. Creo que ya tenemos las bases cerebrales de la conducta humana. No me meto en detalle, ahí está el artículo, no es reciente, pero ya está bien señalado, que básicamente es el lóbulo frontal, tanto en la corteza ventromedial como en la corteza orbitaria, también el lóbulo temporal en la parte anterior y en el giro, en el giro temporoparieto-occipital. El área de la amígdala, no la dejamos a un lado, por supuesto, es el origen de las emociones, y algunos bioeticistas decían que la ética no es que más las emociones, por ahí está vendido. Beren y Chaper de Inglaterra. Bueno, ahí ya lo tenemos. En amarillo, las cosas que no participan. Ya lo sabemos. Esto fue un trabajo de varios pacientes en el cual le pusieron diferentes dilemas éticos. A veces se prendía más la porción medial del lóbulo frontal, a veces la porción anterior, dependiendo de los diferentes dilemas. Entonces, hasta donde podemos decir, bueno, estas son las áreas que se afectan. Ya teníamos información de que el lóbulo frontal participa en estas funciones de tipo planeación ejecutiva, pero hoy tenemos más información que también tiene que ver con la conducta humana. Y recordemos que el lóbulo frontal es el lóbulo que termina de desarrollarse hasta los 30 años. Entonces suena lógico y nosotros vamos adquiriendo muchas de las cuestiones éticas a través de los valores que vamos obteniendo de nuestra vida, a través de la evolución, a través de ser reciprocantes. Unas teorías de la cortina. Entonces ya tenemos las bases moleculares, pero esto ya nos da autorización para que hemos entendido ya la conciencia. ¿Qué otra cosa? Estamos entendiendo a reconocer las emociones. Es un trabajo reciente en el que decían, vamos a hacer un electroencefalograma, se lo vamos a pasar a la computadora y la computadora nos va a decir si está enojado, si está triste, si está riéndose. O sea, estamos empezando a leer la mente. Parece ser de ciencia ficción. Y uno decía, bueno, pues qué bueno, ya no voy a ir al aeropuerto, me van a leer la mente, van a decir, este puede pasar rápidamente porque no tiene ideas terroristas. Este no va a matar a nadie, no tiene ideas terroristas. Pero entonces aquí también surgen otros conceptos. Aquel paciente que tiene una lesión de estas áreas frontales, ¿es culpable o está enfermo? También tenemos que pensar en esas cosas. Nuevamente, bueno, esto creo que se duplicó, pero era lo que habíamos visto. Al final de cuentas, ¿qué es lo que dice Adela Cortina? Ya tenemos las bases, la neuroética, ya las tenemos. Trataría sobre las bases cerebrales de la conducta moral. No hay duda, ahí está. Pero los filósofos tendrían que discutir los fundamentos de la obligación moral, de elucidar, entre fase cerebral y fundamento moral. ¿Por qué tenemos que actuar de esta manera? Más allá de las teorías éticas. Y tendríamos que extraer las conclusiones para la vida personal y compartida. Evidentemente estamos muy lejos de esto. Además, es un trabajo conjunto para la filosofía, para las ciencias naturales y sociales, que prolongarían esa historia de interdisciplinaridad. Volvemos a insistir en este concepto. La medicina, la ciencia ya no es de uno solo. Los eruditos que eran capaces de estudiar varias disciplinas a la vez, ya se acabaron. Nosotros somos seres humanos con inteligencia normal y tenemos que tomar de cada persona lo más importante de ella. Y entonces sí, esta historia de la interdisciplinar nos llevaría a la sabiduría humana. ¿Qué es lo que se pretende en la neuroética? Tratar de entender a la moral con principios universales, que tengamos una ética o moral universal, igual que ahora los tenemos en los derechos humanos. Los derechos humanos son universales.
Así deberíamos de tener, y no una ética islámica, una ética católica, una ética de México, una ética de la hora de los postmodernistas, que todo es relativo, que cada quien. Cuando alguien dice la ética es subjetiva, realmente no sabe lo que dice. La ética es el producto de nuestra actividad humana, de nuestra actividad mental. ¿Y qué es lo más objetivo? Pues nuestra actividad que hacemos, cómo me comporto. Entonces nadie puede decir que es subjetiva. Entonces cada quien que tenga su ética, pues lo mató porque es su ética. Como dicen ahora los jóvenes, pues yo pienso y yo tomo mis cosas nada más, los demás que sean. Ya no son reciprocantes. Y eso es lo que tendríamos que luchar. Estamos lejos de obtenerlo seguramente, pero para allá vamos. Por último, ya para concluir y terminar con lo que habíamos dicho, cambios en la relación médico-paciente, que es lo que a nosotros los médicos nos interesa, pero obviamente tenemos que difundirlo porque también a los filósofos, a los antropólogos, a los sociólogos les debe interesar. ¿Qué había en el pasado la relación? Era heterónoma, el médico decía, el paciente aceptaba, paternalista, poco informada, tolerante, humanista, personal, clínica, el paciente iba a la casa, hasta probaba a veces la pipí y todo. Conocía los valores de las personas, sabía quién era simple y sencilla de dos. Para eso nos servía la ética. Hoy, ¿cómo es la relación? En el presente. Y es autónoma, ya ha levantado el paciente su mano y dice, quiero participar. Está informada, nos llegan al consultorio, oiga, doctor, aquí leí en el internet que este es el último informe médico, la última investigación y quiero que me la aplique. Demandante, deshumanizada. Así están nuestros hospitales, como dicen estas imágenes, en urgencias llenos. Va a tener una, una, una atención humanizada. No, una enfermera hace circo, maroma y teatro, los médicos también. Paciente en terapia intensiva solito, que funcionen las máquinas, yo lo veo de lejos. A veces yo paso terapia intensiva, ¿cómo está el paciente? Mire, sus signos vitales, desde aquí lo estoy viendo y está en la sala. Y ya, paciente, bien, gracias. Multipersonal, a veces en la revisión de los casos clínicos vemos hasta 10 médicos que atienden un paciente. Y cuando les preguntamos quién es el responsable, no, yo nomás soy responsable del pulmón derecho. Yo soy responsable de la rodilla izquierda. ¿Y quién toma la batuta? Pues el médico de terapia, pero no es el responsable. Altamente tecnológica, como la vemos, desconocemos los valores de las personas, ¿no? Dime, como decía Diego Gracia, dime qué valores tienes y te diré qué eres. Burocrática, ya lo vemos, y altamente compleja. Entonces, para esto nos tiene que servir la bioética. Pero ahora que tenemos la neuroética, ¿por qué? Ya tenemos nuevos valores y nuevos problemas. Ya tenemos muchas culturas. El avance científico está a la vuelta de la esquina. Ya estamos interfiriendo con lo más importante, si quieren le llamamos sagrado, el cerebro, la esencia del ser humano. Y ahí nos hablamos de transhumanismo, estamos cambiando los paradigmas. Entonces tenemos que entender por qué la neuroética tiene un papel trascendental en la evolución. Estamos viendo si le quitamos la autonomía, no es lo que nos da ciencia, no es lo que nos da el estudio del ser. Y además hay implicaciones sociales, ya no podemos actuar solos, ya nos demandan por cualquier cosa que lo vimos feo. ¿Y qué hacemos a veces? Pues hacemos medicina a la defensiva. Le hago 20 tomografías cada mes para que no me acusen que no lo estudié bien. Entonces, todas esas cosas lo que tenemos. Y para eso tenemos la bioética. Con esto he terminado. Muchas gracias. Dudas, preguntas, bienvenidos y reflexionemos sobre este aspecto. Gracias. Muchas gracias, Miguel. Interesante tu plática y con tantos conceptos, con tanta información. Pues ya dice uno, bueno, que la neuroética ya está
a favor o en contra de la evolución de lo científico. Eh, Estamos quitando autonomía con toda esta tecnología, con toda esta inteligencia artificial. Em, Nosotros los médicos lo vemos en derechos humanos, ya no es igual la residencia hace algunos años, cuando nosotros éramos residentes, Sí, y los de ahora se quejan de todo. Parece que estamos invadiendo su terreno, invadiendo su cerebro. En realidad esto es muy amplio y bueno, lo principal aquí que la tecnología nos ha dado en el campo de la neurocirugía, y permítanme hablar específicamente de la neurocirugía porque es la única que conozco, y medianamente tampoco, también. Los métodos de diagnóstico han sido mucho más rápidos, han sido expeditos. Eso nos da la oportunidad de hacer un tratamiento rápido, eficaz, oportuno. Y los métodos de tratamiento también. Ya decía el doctor Miguel, los electrodos profundos, los chips, todo eso que ayuda, por supuesto, pero ahí está la persona que dice, bueno, es que ya no soy el mismo. sí. Entonces, ¿qué está pasando? Para una cosa sirve, pero para otra no tanto. Entonces, es muy interesante todo esto.